A su nombre. Cántalo fuerte. Levantamos un clamor por sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Fuerte. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levanta tu voz y díselo. Hosana, Hosana, Hosana. Una vez más. Hosana. Vamos, dilo. Hosana, Hosana. Otra vez. Hosana, Hosana, Hosana. Con todas tus fuerzas, dilo fuerte. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más, dilo fuerte, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana al Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Aleluya. Aleluya. A su nombre y a su pueblo. Aleluya. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Dale gracias al Rey. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Dilo fuerte. Amor sin condición.
Dígalo fuerte. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Dilo. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Dile gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. A su nombre. Dile gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Fuerte. Sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Todos aquí. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Aleluya. Aleluya. Apláudele fuerte al Rey de Reyes. Él es digno de suprema alabanza. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos de tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuya somos, tu iglesia clama. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas,
Aleluya. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por tu presencia. Cierra tus ojos y contempla la hermosura del Señor. Te bendecimos, Rey, te exaltamos. Tú eres digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco Tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Vamos, levanta tus manos, adora a tu Dios, bendice a tu Dios.
eres Señor. Levanta tu voz y díselo. Digno eres Señor. Digno es el Señor. Él es digno de alabanza. Digno es el Señor. Digno de adoración. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Oh, digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno eres, Señor. Mis amados hermanos, es un gusto estar este domingo celebrando la presencia del Señor en medio de nosotros, reconociendo que solo en Él hay palabras de vida eterna. Hoy vamos a estar compartiendo este alimento que llena nuestra alma, que llena nuestro espíritu. Es el alimento de la palabra de nuestro Dios. Y voy a invitarles para que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, donde vamos a estar reflexionando sobre este tema de lo que implica prestarle nuestra barca a Jesús. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas, capítulo 5, versos 1 en adelante: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esta es una historia muy maravillosa en la palabra de nuestro Dios. Vemos a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo la obra del ministerio. Él estaba llevando las buenas nuevas, y la palabra del Señor dice que el escenario era el lago de Genesaret. Estaban a la orilla de este gran lago, ahí en el territorio de Israel, y había una gran multitud de gente que se agolpaba sobre él con un propósito. La gente quería oír la palabra del Señor. Y creo que esta es una actitud en la gente en Israel. Era el tiempo, la gente estaba preparada para oír, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Había una gran multitud esperando escuchar el mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo interesante es que este no era un templo o un lugar dedicado para la predicación, era la orilla de un lago, y mucha gente salió de sus casas, de sus ciudades, de los diferentes lugares, y vinieron a escuchar a Jesús. Y una gran cantidad, una gran multitud de personas se agolpó sobre ese lugar para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y es que la palabra del Señor es vida, es alimento, conforta el alma, trae sanidad en la vida de las personas. La palabra de nuestro Dios proviene de la boca de Dios. El Señor dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y mis amados hermanos, yo creo que en este tiempo también hay hambre de la palabra de nuestro Dios. Durante esta cuarentena yo estaba recibiendo un informe de las redes sociales, que los mensajes han estado llegando a una población de alrededor de más de 8,000 personas. Nunca habíamos llegado a tantos, y la verdad es que hay necesidad de oír palabra de nuestro Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo consistía en que Él predicaba la palabra del Señor, y la palabra era la que sanaba, la palabra era la que liberaba a los endemoniados, la palabra era la que traía arrepentimiento y convicción en la vida de las personas. Por eso es que el apóstol Pablo, aconsejando a un joven pastor llamado Timoteo, le dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, enseña, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Y yo creo que tenemos que ser esa comunidad, ese pueblo de Dios que se alimenta de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra del Señor trae beneficios para nuestra vida, para la salud de la familia, trae bienestar a nuestros corazones. La palabra de nuestro Dios es la guía por la cual nosotros tenemos que conducir nuestra vida. Así que se vino una gran multitud a la orilla del lago de Genesaret, al aire libre, y estaban agolpando a Jesús. Y entonces Jesús dijo, bueno, lo mejor es que para que me den oportunidad de poder compartirles, es que me aleje un poco hacia el fondo del agua, hacia el fondo del mar de Genesaret, y de esta manera entonces yo poder anunciarles el evangelio. Y dice la escritura que él vio 2 barcas. Estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entonces, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y aquí encontramos un principio muy poderoso dentro del trasfondo de esta historia bíblica. La palabra del Señor enseña
que este hombre llamado Simón había estado pescando toda la noche. Y no había sido una noche buena. Dentro del trasfondo de la historia bíblica dice que durante toda esa noche no habían pescado absolutamente nada. Después que has estado toda una noche trabajando y pescando, lo que hay ganas es que hay deseos de ir a descansar, a dormir, porque no has dormido toda la noche. El otro detalle es que también da mucha hambre después de estar toda la noche pescando y limpiando las redes. Lo que quieres es irte a casa, quizás a descansar, a estar con la familia, porque pues has estado trabajando durante toda la noche. Pero de repente aparece Jesús en escena y le dice, ¿sabes qué, Pedro? ¿Puedes prestarme tu barca? Y voy a subir en ella y puedes retirarla un poco de la gente. Préstamela como un escenario para yo poder predicar la palabra del Señor. Y vemos la generosidad en la vida de este hombre llamado Pedro. Por otro lado, vemos su altruismo. Él de una manera generosa, sin renegar, de buen ánimo, deja que el maestro se suba en su propio barco, lo retira un poco de tierra y Jesús lo utiliza como una plataforma, como un escenario desde el cual está anunciando la palabra del Señor. Pero algo que queremos destacar es el buen ánimo en la vida de Pedro, en la vida de los que estaban al lado de él en el barco, el hecho de venir y a pesar de su cansancio, de su fatiga, de su hambre, del sueño, del querer estar con la familia, del querer regresarse a casa, él dedica este tiempo también para escuchar la palabra del Señor. Y no solo eso, le presta un escenario a nuestro Señor Jesucristo desde donde Él puede estar anunciando el Evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tanta disposición tenemos nosotros de ser un escenario para que la palabra del Señor, un medio de utilizar nuestros recursos para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea anunciada, sea predicada, donde se requiera predicar? ¿Qué tanto estamos nosotros promoviendo la palabra del Señor a través de los medios? Quiero animarles para que a este video le demos like y le demos compartir. Si tú le das compartir en este momento, tus contactos que tienes en tu lista de contactos van a poder también unirse a este video. En la parte de abajo tú le das clic a compartir y de esta manera puedes llegar a otros y estarías utilizando tu dispositivo, tu tiempo, tu internet para edificar también la vida de otras personas. Yo quiero decirte que esta es una actitud de aquellos que aman a Jesús. Aquellos que amamos al Señor Jesucristo disponemos nuestro tiempo, disponemos nuestros medios, nuestros recursos para utilizarlos para llevar la buena nueva de salvación a todos aquellos que lo necesitan a nuestro alrededor. Y esto fue exactamente lo que hizo Pedro. Pedro prestó su barca, lo decía, a pesar de su cansancio, a pesar de que él quería ir a descansar, a dormir, a comer, a darse un baño, una siesta, a estar con su familia. Había estado pescando toda la noche, a pesar de su frustración, de que fue una noche en la cual no habían pescado absolutamente nada. Él dispuso su barco al servicio de nuestro Señor. Y es que esto es lo que hará la diferencia en nuestro tiempo. Nosotros podemos decidir vivir tres clases de vida. Puedes vivir una vida indiferente, en donde simple y sencillamente no te interesan las cosas de Dios. El segundo escenario es que puedes vivir una vida egoísta, en la cual todo lo que tú tienes lo uses para ti, para tu familia. Pero el tercer escenario es que puedes poner tu vida, tus recursos, lo que tú eres, lo que tienes, al servicio del reino de Dios. Y yo quiero decirte que ese es el mejor escenario,
porque nuestro Señor muchas veces está esperando a que nosotros demos el primer paso. El Señor dijo, un vaso con agua que tú le compartas a a un necesitado, no se quedará sin recompensa en el reino de los cielos. Un vaso con agua que tú des, algo de lo tuyo que tú compartas, será recompensado en el reino de los cielos. Y mis amados hermanos, esta es la actitud que nosotros debemos de tener. Agradecemos a todas las familias que han estado haciendo llegar despensa al banco de despensa que estamos desarrollando en la iglesia. Queremos decirles que hay familias que están bajo vulnerabilidad y estamos compartiendo con ellos también despensa. Si tú sabes de alguien, especialmente en la familia de la fe, que tiene necesidad, que la está pasando mal aquí en la ciudad de Querétaro, por favor háganoslo saber para hacerle llegar despensa, para hacerle llegar víveres. Y esta es una manera, siempre que nosotros ponemos nuestra vida, nuestros recursos, siempre que ponemos algo al servicio del reino de Dios, eso que ponemos al servicio del reino de Dios jamás se va a quedar sin recompensa. El Señor dijo, dad y se os dará. Medida buena, rebosante y apretada se dará sobre vuestro regazo. Y es que nuestro Dios es dador por naturaleza, pero Él está esperando a que nosotros podamos configurarnos a su imagen, podamos asemejarnos a Él, que demos ese primer paso. Yo te digo, para Pedro no debió haber sido fácil, en medio de abostezos, quizás con mucho sueño, con profundo cansancio, estar pescando y tirando las redes toda la noche es un trabajo muy arduo, así que había mucho cansancio, quizás había hambre, no había estado separado de su familia, lo que quería era una cama, pero él tuvo que dar un extra en su vida. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar ese extra en nuestra vida? Ese extra de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, ese extra a través del cual nosotros podamos engrandecer el reino de nuestro Dios. Yo admiro mucho, hay grupos de hermanos norteamericanos, yo miraba entre ellos que venían empresarios, gente de negocios, trabajadores, médicos, sus vacaciones en lugar de irse a un lugar paradisiaco, ellos se iban a comunidades rurales, a lugares muy remotos, a servir a los más necesitados. Sus vacaciones era trabajar y emplear su vida para bendecir la vida de otros. Y yo creo que esto es exactamente el escenario que nosotros encontramos en esta palabra que estamos leyendo en este momento. Y entonces la palabra del Señor dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y entonces le rogó que la retirase todavía de tierra, que la empujara en medio del cansancio. Y desde ahí él comenzó a enseñar la palabra del Señor a la multitud que lo estaba escuchando. Y es que es maravilloso saber, mis amados hermanos, que cuando ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestro talento, cuando damos nuestro esfuerzo al Señor, eso no será en vano. Y entonces, cuando él terminó de hablar, le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para poder pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, a tal manera de que su red se rompía. ¿Sabes cuál fue el trasfondo de esta gran pesca, de este gran milagro, de esta señal que el Señor hizo en medio de ellos? Fue la generosidad en la vida de estos hombres, en la vida de Pedro, el haber dispuesto su barca para el servicio de nuestro Dios. Mis amados hermanos, ningún bien le falta a los que andan en integridad.
El que le da al pobre, le da a Dios, dice la palabra del Señor. Y yo quiero decirte que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos la oportunidad de ser generosos, de ser personas compartidas, de preocuparnos por las necesidades integrales de los demás. Este es el momento en que el Señor está esperando en que tú hagas una siembra, en invertir tu vida en el bienestar de otros. Y cuando tú pones tu vida al servicio del Señor, Él te lo va a recompensar en gran manera. El Señor le dijo: Pedro, tienes que meter la barca más adentro, vete a lo más profundo y vuelve a tirar las redes. Señor le dijo: toda la noche nosotros hemos estado pescando. Toda la noche. Estoy cansado, estoy exhausto, pero en tu nombre yo voy a tirar la red una vez más. ¿Sabes qué fue lo que produjo el milagro de esa gran pesca que vino en la vida de Pedro? Lo que produjo ese milagro está relacionado con una vida de obediencia. Él estuvo dispuesto a seguir la dirección del Señor. Mucha paz, dice la palabra de Dios, tienen los que aman tu ley. La obediencia tiene grandes dividendos, grandes recompensas. Cuando nosotros seguimos la dirección del Señor en nuestra vida y hacemos exactamente lo que Él nos dice que hagamos, el resultado es que al final nos va a ir bien en nuestra vida. Pero por el contrario, cuando el ser humano decide no hacer lo que Dios dice en su palabra y hace su voluntad y hace exactamente lo contrario a la palabra del Señor, el resultado es que tarde o temprano esa persona va a fracasar en su vida. Entonces, el éxito en la vida cristiana está relacionado con seguir la dirección de nuestro Dios. Las palabras del Señor fueron bien claras. Su mensaje fue muy claro. Él le dijo: boga mar adentro, métete a lo más profundo y vuelve a echar la red. Y él dijo: toda la noche hemos pescado, pero en tu nombre yo voy a volver a tirar esta red. Y volvió a tirar la red y la red se llenó de muchos peces, dice la palabra de nuestro Dios. Mi amado hermano, yo quiero decirte que cuando tú pones tu vida, pones tus medios, pones tus bienes al servicio del Señor, jamás el Señor va a dejar tu vida sin recompensa. Estos hombres cosecharon una gran pesca porque le prestaron su barca a Jesús de Nazaret. Dios está esperando a que tú pongas tu vida, tus bienes al servicio de Él. Que con tu vehículo quizás tengas que ir a una comunidad terminando esta cuarentena a compartir las buenas nuevas de salvación. Nos pidas la capacitación, el material, y puedas salir e ir con tu vehículo o con tus pies o con tus pasajes a compartir las buenas nuevas de salvación a otro lugar. Aquí en el centro de México tenemos una gran multitud, tenemos millones de personas que todavía no han escuchado el mensaje del Evangelio, porque no hay radio, no hay televisión, estamos llegando por internet a muchos de ellos, pero yo quiero decirte que si tú dispones tus medios, tus recursos para servir al Señor, el Señor jamás te dejará sin recompensa. Pedro y Juan y los que estaban con él no estaban buscando esa recompensa. Ellos sirvieron de una manera genuina al Señor. Dispusieron sus bienes para que el Señor predicara en la barca. Pero el Señor, en su generosidad, en su gran misericordia, Él dijo: no han pescado toda la noche, hoy no se van a ir sin salario. Vayan mar adentro, echen las redes. Y la red se llenó de muchos peces. Otro principio que yo quiero señalar en esta lectura que estamos haciendo de la palabra del Señor es que muchas veces tenemos que llevar nuestra barca a lo profundo. Hay personas que no quieren esforzarse a ir a lo profundo, quieren quedarse a la orilla, con un evangelio sin compromiso, periférico. Ese evangelio no transforma ni cambia vidas. El evangelio donde ocurren los milagros,
donde vas a ver la abundancia y la sobreabundancia de Dios, donde vas a ver la prosperidad y la manifestación de Dios, donde vas a ver sus milagros. Es un evangelio que te va a llevar a ir más adentro, a ir a lo profundo. Cuando yo abracé la fe cristiana, yo dije, yo no quiero ser un cristiano del montón, que simple y sencillamente están esperando a que alguien haga algo por ellos. Yo quiero ser un cristiano útil en la palabra del Señor. Y me tuve que ir a aguas profundas, a profundizar en mi fe, a profundizar en mis estudios, en mi compromiso, en una vida de servicio al Señor, porque es en las aguas profundas donde en realidad está la bendición del Señor. En una vida periférica, en una vida a la orilla, sin compromiso, en una vida a medias, no vamos a encontrar absolutamente nada. Si queremos ver la gloria del Señor en nuestras vidas, tenemos que ir a las aguas profundas, tenemos que profundizar nuestra fe, tenemos que profundizar nuestra oración al Señor. Con mi esposa esta semana tomamos una decisión y dijimos, ¿sabes? Vamos a ponernos de acuerdo para pararnos más temprano, a buscar el rostro del Señor. Hay necesidad de nuestro Dios y tenemos que en verdad hacer ese compromiso de ir a aguas profundas, porque en la periferia, porque en la orilla no hay absolutamente nada. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir un paso más adentro, a comprometernos con el Señor, a ir más allá de lo que hasta ahora hemos hecho, a decirle, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, aquí estoy yo, Señor, si en algo yo te puedo servir, aquí estoy, Señor, dispuesto para hacer tu obra. Y esta es la actitud que Dios está esperando en el siglo XXI. En este tiempo en el cual Dios nos está dando un receso para que podamos fortalecer nuestra vida, y al terminar esta pandemia y desde ahora nosotros podemos utilizar nuestro tiempo, nuestros recursos para llevar a cabo las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Dios. Este es el tiempo, es una era digital. Estamos haciendo planes dentro del ministerio para abrir una radio con una aplicación, una radio cristiana que transmita las 24 horas. Palabra de Dios, música, alabanza. Estamos organizando un podcast a través del cual queremos compartir también palabras de aliento, palabras de esperanza en medio de este tiempo. Estamos transmitiendo a través de redes sociales, pero cada uno de nosotros puede hacer su parte. Dios espera de que vayamos mar adentro, que profundicemos en nuestra fe, que no nos quedemos en la periferia. Los días miércoles estamos teniendo tiempos de formación para líderes a las 8 de la noche por Google Meet. Quiero decirle que hay muchas maneras como podemos edificar nuestra vida. Yo estoy mandando a las redes sociales libros enteros de la Biblia que están en audio y video para edificar nuestras vidas. Están muy edificantes. Aprovechemos este tiempo para equiparnos en el Señor, para ir a aguas profundas. No nos quedemos en la periferia de nuestra vida. Hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado y, mis amados hermanos, esperemos de Dios cosas grandes. Un gran evangelista, Moody, decía, emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de parte de Dios. Por eso es que tenemos que ir a aguas profundas. Porque en lo superficial, a la orilla, quedarse a la periferia, no es algo bueno. No va a ayudar a nuestra fe. Un día Dios nos hizo el desafío de ir a otra nación a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí estamos. Y yo quiero decirte que no estoy arrepentido. Hemos visto su gracia, hemos visto su gloria, hemos visto su favor, hemos visto su milagro, hemos visto su salvación en nuestras vidas. Pero esto no solo es para el pastor Danny Hilton, es para todo aquel que quiera creer, es para todo aquel que quiera ir a aguas profundas dentro de su propia vida, porque esta es la manera como Dios obra y Él hace maravillas y milagros dentro de nuestra vida.
La palabra del Señor dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían por el peso excesivo de la gran cantidad de peces que ellos pudieron pescar ahí en el mar de Genesaret. Y mis amados hermanos, yo quiero decirle que viene una gran cosecha, una gran pesca a este mundo. Muchas veces nuestras iglesias van a ser insuficientes para la gran cosecha que viene en esta nación de México y en el mundo entero. Este es un trabajo que no podemos seguirlo haciendo solos. Tenemos que nosotros venir y hacer alianzas con otros ministerios para poder retener la gran cosecha que el Señor está haciendo en nuestras vidas. A mí me ha dado gusto que en estos días hemos estado en pláticas con varios ministerios nacionales, internacionales, haciendo alianzas, haciendo estrategias para la gran cosecha que se nos avecina, porque viene una gran cosecha de parte de nuestro Dios. Habemos muchos que hemos dispuesto nuestro tiempo, recursos, nuestra vida, y sé de que el Señor se va a glorificar en gran manera, mis amados hermanos. Así que tenemos que trabajar en alianza con otros ministerios. Es interesante de que Pedro dijo, nuestro barco no es suficiente para esta gran cosecha, para esta gran pesca. Y le hicieron señas a otra barca y ellos vinieron a ayudarle y llenaron ambas barcas. Y esta es la actitud de la vida cristiana. Los cristianos no tenemos que estar divididos, no tenemos que estar cada quien velando por su propio, buscando su propio reino. Estamos buscando un reino en común. Y el siglo XXI es un siglo de alianzas estratégicas, de unir ministerios, de venir y construir. Mis amados hermanos, la unidad es la pista de aterrizaje del Espíritu Santo, de buscar consenso. Ya no es el tiempo del llanero solitario, es el tiempo de las redes. Dios quiere utilizar al pueblo de Dios. Dios quiere llenar todas las barcas. Nuestro anhelo es que todas las iglesias en Querétaro, en México, en el mundo entero, crezcan y se desarrollen. Pero tenemos que dejar esos celos a un lado y darnos cuenta que estamos ante una gran cosecha y que, mis amados hermanos, tenemos que trabajar juntos en la extensión del reino de nuestro Dios. A mí me dio mucho gusto, he tenido pláticas con hermanos de la World Gospel Mission. Estábamos como iglesia invitando, y el Señor llamó a nuestro hermano Elmore y Damaris para venir a predicar aquí a México como misioneros. Y como iglesia nos mirábamos un poco limitados, aún así estábamos haciendo el esfuerzo para que ellos vinieran. Pero se acercaron hermanos de la World Gospel y me dijeron, Dani, no estás solo en esto, queremos apoyarte. Tú vas a poner una parte, ustedes como iglesia van a poner un porcentaje para el apoyo de ellos, y nosotros a través de la organización vamos a permitirles a que ellos levanten la otra parte. Y nuestros hermanos están levantando sus recursos, están levantando grupos de oración, están en los preparativos para venir a México, pero es un esfuerzo en conjunto, no es un trabajo que lo estamos haciendo solos, porque la Biblia dice, ay del solo, que cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Es tiempo de alianzas estratégicas. Es tiempo de dejar nuestro egoísmo a un lado como ministerios, ese celo de ministerio, y hacer alianzas con otros ministerios que tengan la misma visión, vocación, los mismos valores, los mismos principios, al mismo Dios, y que juntos podamos levantar esta gran pesca, porque viene una gran cosecha sobre el mundo, viene un gran avivamiento, mis amados hermanos. El Señor va a hacer maravillas en medio de nosotros y tenemos que estar listos. Si queremos nosotros recoger solos la cosecha, la red se rompe y no sirve, llega un momento en que los peces se fugan. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo de alianza estratégica para llevar a cabo el reino de nuestro Dios. Tenemos que no estar haciéndolo solos, tenemos que abrir redes.
compañeros de ministerio. Dios va a levantar en este tiempo gente con una pasión por llevar las buenas nuevas. En el Ministerio Internacional estamos llegando a 22 pueblos de México. Entonces hay una red de pastores y de misioneros trabajando en diferentes lugares. Pero eso todavía es insuficiente. Todavía nos quedan miles de pueblos donde todavía no hay una sola iglesia cristiana evangélica establecida. Apenas este es el comienzo. Así que tú puedes unirte a este gran equipo. Prepara tu vida, prepara tu red. Inscríbete en el Instituto Teológico. Prepárate para la gran cosecha. Dios desea utilizar tu vida. Dios te está llamando a que bogues mar adentro, a que no te quedes en la periferia, a que no te quedes en la orilla. Vete a aguas profundas. Vive una vida de compromiso en Dios. No seas un cristiano a medias. Vive un cristianismo verdadero, comprometido, profundo, llevando las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces encerraron gran cantidad de peces y la red no se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y aún así era exagerado el crecimiento. Aquí en el Ministerio Internacional, por gracia de Dios, los domingos hay 3 servicios. Pero estamos esperando que regresando a abrir un 4º servicio y un 5º si es necesario. Y si el crecimiento se viene demasiado grande, vamos a tener que irnos al terreno. Vamos a tener, mis amados hermanos, que hacer ajustes dentro de nuestra vida. Pero yo quiero decirle que Dios le necesita a usted. Dios quiere utilizarle para la gloria de su nombre. Lo que usted tiene que tener es disposición. Disponer su tiempo, disponer su vida, sus recursos, disponer todo lo que usted es, todo lo que usted tiene para el desarrollo de la obra del Señor. La Biblia dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y esto es algo muy importante a que nosotros, mis amados hermanos, estemos conscientes antes de que nosotros podamos convertirnos en obreros de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que está al frente de hacer la obra de nuestro Dios tiene que pasar por el proceso de la conversión. Yo quiero hacer un paréntesis en esto. Sabe que hasta el año 312 de la historia cristiana y de la vida cristiana, la iglesia fue una iglesia fiel, porque era una iglesia perseguida. La iglesia primitiva fue una iglesia sufrida y perseguida. Ser cristiano era llevar una sentencia de muerte en la frente. Los creyentes se reunían en cuevas, en lugares inhóspitos, en la clandestinidad, porque ser cristiano era un delito dentro del Imperio Romano. Y mis amados hermanos, esa iglesia sufrida y clandestina fue una iglesia fiel. Pero en el año 312 hubo un cambio. El emperador Constantino llegó al poder y él dice que tuvo una visión de una cruz, una luz en forma de cruz. Y dice que a través de esa visión dijo que por esa cruz llegaría al poder. Así que en el año 312 de nuestra era cristiana, Constantino decretó el imperio romano y todos los países que estaban bajo su imperio, bajo su yugo, los decretó cristianos, no por conversión, sino por decreto. Y el cristianismo pasó de ser una iglesia periférica y perseguida a ser la iglesia oficial del imperio romano. Se comenzaron a construir las grandes catedrales que hasta hoy en día tenemos vestigios, los grandes auditorios,
anfiteatros donde se iban a tener las reuniones cristianas. Pero el gran problema de esta nueva estrategia es que muchos, por ser la iglesia cristiana respaldada por el gobierno romano, entraron al cristianismo. Muchos de ellos ascendieron a lugares de liderazgo, pero sin pasar por el proceso de conversión. Y eso generó de que la iglesia cayera en una situación, en una mezcla de creencias, en un sincretismo religioso. Por ejemplo, la mamá de Constantino, que era muy dada a adorar imágenes, y ellos adoraban a los antepasados, ella dijo, bueno, ahora estamos en el cristianismo, en nuestra religión oficial romana adorábamos a nuestros antepasados, adorábamos objetos, veamos qué hay dentro del cristianismo. Pues dentro del cristianismo está Pedro, está Juan, está María, pues deben de ser objeto de nuestra adoración. Y veamos qué más, bueno, los clavos con que fueron clavados el Señor Jesucristo, hay que encontrarlos o encontrar un reemplazo. De igual manera, pues hay que encontrar el manto con el cual Él se cubría. Y entonces comenzó a entrar un sincretismo dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a tomar lugares de influencia y de liderazgo sin haber pasado por el proceso de la conversión. ¿Qué es la conversión a la luz de la palabra de Dios? Dice que cuando Simón vio la gran pesca que había hecho, cayó de rodillas ante Jesús, derrotado, o sea, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cayó de rodillas confesando su pecado, su arrepentimiento, reconociendo que él no era digno, reconociendo de que él era un simple pecador, que no merecía estar delante del Señor. Hubo una convicción de pecado, de no merecer el estar en la presencia del Señor. Había vergüenza en su corazón, estaba contristado en su espíritu. Hubo una convicción en la cual el Espíritu Santo de Dios trajo la convicción de que él era un hombre pecador. Yo quiero decirte que si tú has estado delante de la presencia del Señor y no has tenido convicción de que eres pecador, necesitas ese toque de Dios para una vida de arrepentimiento. Necesitamos ese toque del Señor. La iglesia muchas veces necesitamos arrepentirnos porque hemos estado viviendo un cristianismo que no es el bíblico muchas veces. Y mi amado hermano, si Dios te está hablando en este momento y tú te has dado cuenta de que eres un hombre pecador, necesitas arrepentirte. Yo no sé cuál era el pecado, la Biblia no lo dice en la vida de este hombre llamado Pedro. Pero por el trasfondo que yo veo, Pedro era un hombre violento, andaba a su espada, le cortó la cabeza a Malco. Era un hombre maldiciente, pues cuando él en la resurrección se había apartado del Señor, dice que él decía, maldita sea, yo no conozco a ese hombre, y maldecía. Y mis amados hermanos, yo no sé cuál sea la situación que tú traigas en tu vida, que es el pecado que al Señor no le agrada. Hay muchos hombres hoy en día atrapados en la pornografía. Yo quiero decirte que eso es pecado delante del Señor. Hay mucha gente atrapada en la inmoralidad sexual. Eso es pecado delante de Dios. En adulterio, en fornicación. Hay mucha gente que hoy en día está viviendo una vida en mentira. Hay mucha gente que ha hecho daño en malas relaciones, en pleitos, en contiendas, en iras, en borracheras. Ningún borracho va a heredar el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿verdaderamente tú te has arrepentido? ¿Podrás estar en pie delante del Señor en aquel día?
O hay cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos en nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos de esos pleitos, de esa maledicencia, de ese mal carácter. Necesitamos arrepentirnos de esa falta de compromiso, de ese cristianismo tibio y sin compromiso. Necesitamos, mis amados hermanos, al igual que Simón Pedro, decirle de rodillas: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Este hombre no estaba fingiendo, lo hizo de una manera genuina. ¿Has tenido tú esa clase de encuentro? ¿Has tenido esa clase de arrepentimiento? Dios está buscando una iglesia que se arrepienta, a través de la cual Él quiere seguir obrando, mis amados hermanos. Y esto es lo que Dios está pidiendo de todos y cada uno de nosotros, que tengamos un genuino y verdadero arrepentimiento delante de Él. Porque hay muchos que no tienen esa carga, no tienen ese compromiso, están viviendo un cristianismo a medias. Y este ya no es tiempo de jugar. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Iglesia, necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. No hay nada bueno en mí, oh Dios. Desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, dice la Biblia, el ser humano es una podrida llaga moralmente. No hay nada bueno. Veneno de serpiente hay en sus lenguas, dice Romano 3. Con su lengua engañan. No hay nada bueno, moralmente no hay nada bueno en el ser humano. Muchos se ahogan en el orgullo, en la soberbia. Muchos viven una vida a medias y eso no le agrada al Señor. Dios quiere levantarnos, bendecirnos y ayudarnos. Él quiere mostrarnos su gracia y su favor, pero Dios está esperando a que tengamos un verdadero encuentro con Él y una vida de arrepentimiento. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: había un temor reverente en la vida de esta gente. Temor no es miedo, está hablando de una reverencia, de saber que estaban en la presencia de nuestro Dios. Mi amado hermano, tú no estás delante de la presencia de un hombre, estás en la presencia del Señor, donde quiera que te encuentres, porque donde quiera que estés, ahí está Dios y de su santa palabra. Y Dios espera de que haya esa vida de arrepentimiento, ese temor reverente, que haya ese doblegarse, ese arrodillarse, que haya ese reconocimiento de que solo Dios es Dios y que necesitamos adorarle y arrodillarnos delante de Él, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? No esperes a que algo más terrible suceda. Este es un tiempo de arrepentimiento, de decirle a Dios: yo no he estado haciendo las cosas bien, perdóname, ayúdame, sáname. Busca verdaderamente esa liberación, porque es a través de esa liberación como el Señor vendrá y traerá regocijo y gozo, y Él va a restaurar tu vida, tu familia, tu economía, todo aquello que te pertenece en la vida. Jesús le dijo a Simón: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué maravilloso. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. Pero primero le dice: Simón, no temas. No estés lleno de pánico, no estés lleno de espanto. No temas. El Señor te dice en esta hora: no temas lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
No temas, dice el Señor. Más de 365 veces en la Biblia se utiliza el término no temas. Porque el ser humano muchas veces tenemos temor. Y yo te digo algo, hay más temor cuando nos enfrentamos a lo sobrenatural. No es lo mismo tener una experiencia natural que una experiencia sobrenatural. Cuando el Señor se reveló a mí y me dijo que Él me estaba llamando para ser un misionero y que tenía que venir a México, yo estaba lleno de miedo. Y el Señor me dijo, no temas, no vas a ir solo, mi presencia va a ir contigo. Y yo te digo en esta hora, no temas lo que estás pasando, no temas a la pandemia, no temas a lo que está sucediendo allá afuera. Yo quiero decirte que el Señor está de nuestro lado y Él le dijo, desde ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Qué maravilloso, mis amados hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Pedro era un pescador en lo natural y Dios le dijo, ya no vas a pescar peces, de aquí en adelante vas a pescar hombres. Porque esta es la gran necesidad que hay en nuestro contexto. Necesitamos pescadores de hombres. Dios te está llamando en esta hora para que te levantes y puedas ser un pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Yo quiero decirles que hay varias maneras de servir a nuestro Dios. Hay algunos a los cuales Dios nos ha tocado tan profundo en nuestra vida, estamos tan agradecidos con Él. Hemos visto que yo desperdicié gran parte de mi vida no viendo nada, viviendo en la amargura, viviendo en el dolor, en la depresión. Pero quiero decirte que cuando encontré a Cristo Jesús, Él le dio propósito y le dio sentido a mi vida. Y yo le entregué mi vida para servirle a Él todo lo que resta de mi vida. Yo soy un servidor del Señor Jesucristo. Yo lo dejé todo. Dejé trabajo, dejé profesión, lo dejamos todo para servirle al Señor juntamente con mi esposa, juntamente con mis hijos. Pero hay otros que pueden servir al Señor ahí donde se encuentran, en la fábrica, en la empresa, en el negocio, en el trabajo. Pablo era uno de ellos. Pablo se dedicó a servir al Señor Jesucristo, pero él construía tiendas. Y a través del construir tiendas, él contrataba gente y los evangelizaba. Él trabajaba durante el día y durante la noche predicaba. O sea, era un misionero biocupacional. O sea, hay muchos que dicen, yo no tengo la convicción de dejar mi trabajo, pero entonces, ¿cómo puedo servir al Señor? Porque tengo una familia que sostener. Si esa es tu situación, tú puedes servir al Señor de tiempo parcial. Puedes seguir haciendo tu trabajo, tus actividades, pero quizás durante un fin de semana o un horario de la noche, tomar una célula, e ir a una comunidad, abrir una misión, un campo donde tú comiences a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. También tú puedes ser un misionero ahí en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Abrir un grupo, abrir una célula y comenzar a compartir las buenas nuevas con ese grupo. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado hermano, tenemos que entender que nosotros ya no solo vivimos en un terreno natural, ya no solo somos pescadores, ya no solo tenemos nuestra profesión o nuestro oficio. Ahora tenemos una nueva encomienda. Y la nueva encomienda es que tenemos que ser pescadores de hombres. Mis amados hermanos, para poder pescar hombres se requiere de estrategia. Los pescadores tienen que pescar a cierta hora. Tienen que llevar la carnada. Tienen que hacerlo de la manera correcta. De igual manera, pescar hombres se requiere de preparación, se requiere de diligencia, se requiere de herramientas, pero Dios nos está llamando en este tiempo a que seamos pescadores de hombres. Pero mira todos los ingredientes. Número 1, tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida y nuestros bienes al servicio del Señor. Pedro prestó su barca y él empujó la barca un poco hacia adentro y se dedicó a escuchar la palabra del Señor.
Él puso sus bienes y su vida al servicio de nuestro Dios cuando todavía no tenía un llamamiento en su vida. Número 2, a pesar de su cansancio, a pesar de que toda la noche había estado pescando, de su frustración de no haber pescado nada, estuvo dispuesto a ir mar adentro, a bogar mar adentro, a ir a lo profundo y hacer un esfuerzo más para volver a tirar las redes, siguiendo la dirección de nuestro Señor. Y de esto se trata la vida cristiana. Tenemos que estar dispuestos a ir a aguas profundas. No te quedes en la orilla. Boga mar adentro. Haz el compromiso de profundizar tu vida de oración, tu estudio de la Biblia. Te estaremos enviando videos de la palabra de Dios donde puedes oírla de una manera amena. Puedes inscribirte al Instituto Teológico, al grupo de discipulado en la iglesia. Tienes que quizás abrazar una misión, pero tienes que ir más profundo si quieres ver la gloria del Señor en tu vida. Y número 3, además de ir a lo profundo, mis amados hermanos, encontramos en la vida de estos hombres que tuvieron que estar dispuestos a abrirse a relaciones, a alianzas. Invitaron a otra barca para que viniera a ayudarles a levantar la gran pesca que ellos habían hecho. No podemos hacerlo nosotros solos. Tenemos que estar abiertos a colaborar con otros, a hacer alianzas estratégicas para llevar a cabo el reino de Dios en nuestras vidas. El número 4, yo creo que es el más importante de todos, es que en el aspecto número 4 que vimos en esta hora, tenemos que estar abiertos al arrepentimiento. Todos tenemos cosas que necesitan ser saneadas en nuestra vida. Yo vine a los caminos del Señor necesitando arrepentirme en perdonar a mi propia madre, porque yo crecí sin papá y sin mamá. Y mi madre vivía y mi padre también vivía, pero yo tenía un profundo resentimiento en contra de ellos. Y Dios tuvo que tratar mi vida. Yo tuve que caer de rodillas en una reunión de iglesia, con lágrimas durante todo aquel servicio, aquellas 2 horas, porque estaban predicando de que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y Dios tuvo que sanear esas áreas como muchas otras áreas en mi vida, de las cuales tuve que arrepentirme. Fue un comienzo, pero fue un proceso también en mi vida. Y mi amado hermano, yo no sé en qué situación tú te encuentras. Si estés resentido con alguien, si estés luchando con algo en tu vida, estés luchando con el enojo, estés luchando con la pornografía, yo no sé con qué estás luchando en tu vida. Pero yo quiero decirte de que no vas a poder avanzar ni llegar muy lejos si no confrontas ese pecado, si no confiesas ese pecado dentro de tu propia vida. Yo quiero decirte que especialmente cuando es pecado sexual, a veces no es suficiente confesarlo con Dios. Y no quiero ser yo estar contradiciendo la palabra del Señor. En el libro de Santiago dice que debemos de confesarnos las ofensas los unos a los otros. Así dice Santiago 5. Y orar los unos por los otros para ser sanados. Muchas veces tenemos que confesar esas cosas a alguien de confianza, a tu pastor, a tu líder, y decirle, mire, yo ya no aguanto con esto, ya no puedo con esta situación. La Biblia dice, confesé mi pecado y fui liberado. Pero mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, una confesión en tu vida. Llegar a ese punto en el cual tú digas, yo ya no puedo seguir viviendo esta vida a medias, mediocre. Yo tengo que confesar mi pecado delante del Señor, porque quien no confiesa su pecado, dice la Biblia, no va a poder prosperar jamás. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia de nuestro Dios. Vas a sanarte, pero no vas a poder avanzar a ir más adentro en el Señor si tú no estás dispuesto a una vida de arrepentimiento. Es interesante que cuando Pedro estuvo dispuesto a arrepentirse y a confesar su pecado y a reconocer su impotencia y su maldad delante del Señor, el Señor le dijo, desde ahora no temas, porque desde ahora seráis pescador de hombres.
Después de ese genuino arrepentimiento, el llamamiento, la vocación y la misión en la vida de Pedro. Este es el proceso de la vida cristiana. Estos son los pasos que Dios espera que tú hagas en tu vida. Pedro se involucró en prestar su barca, en dedicar su tiempo y su esfuerzo en prestarle una plataforma a Jesús para que él predicara. Estuvo dispuesto, a pesar de su cansancio, a ir más adentro y seguir la dirección de la palabra de nuestro Dios. Pedro estuvo dispuesto a compartir la cosecha con otros. Él no se la quedó a sí mismo, la compartió con otros. Fue generoso, hizo alianzas estratégicas. Él tuvo una convicción de arrepentimiento en su vida y al final vino el llamamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dentro de su vida. Dios quiere esto para tu vida. Dios quiere esto para tu familia. Dios desea bendecirte en gran manera. Padre, yo te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando a través de este tiempo, Señor. Mi oración, Dios, es que tú levantes obreros, que, Señor, avives tu obra en medio de los tiempos. Padre, envía obreros a tu mies. Hay miles de pueblos en el centro de México y en todo México esperando por misioneros, por obreros, por gente, Señor, que se disponga a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Trae una gran cosecha, Señor, no solo de almas, sino de obreros, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, nos perdones y tengas misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos, oh Señor. Permítenos establecer alianzas estratégicas con otro Dios que están necesitando a nuestro alrededor. Padre, muchas gracias. Cuida de tu pueblo, de tu iglesia. Se viene una gran cosecha y hay falta de obreros, oh Señor. Una gran pesca y hay falta de barcas. Padre, ayúdanos a ver dónde están esas barcas. Ayúdanos, Dios, a recoger la cosecha juntos, a vivir en unidad, porque vienen tiempos de gran pesca para la gloria de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu verdad, que tu bendición llegue a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos levantando víveres, donativos, para seguir haciendo la obra del Señor en este tiempo en que el Señor nos necesita. Ayúdenos a compartir este video, denle like y denle compartir, compártalo con sus amigos, ayúdenos a llegar a más gente. Hagamos algo para la obra de nuestro Dios. Dios les bendiga en gran manera, mis amados. Un abrazo. Que Dios bendiga abundantemente sus vidas. Amén y amén.